o del virus de en este caso de la influenza. Y bueno, pues así es como se trabaja una vacuna. Son temas muy técnicos, pero tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Alicia Galván. Ella es directora médica de Leomont. Leomont es una empresa mexicana, 100% mexicana, que traerá a nuestro país en esta temporada, ya en esta temporada que inicia de influenza estacional, una vacuna elaborada a través de otro procedimiento, un procedimiento que ya no entra a través de estos huevos, de huevo embrionado, y bueno, pues se podrá vacunar las personas que son alérgicas al huevo, que son alérgicas al látex, que son alérgicas a otro de los ingredientes que utiliza, por así llamarlo, la elaboración de esta vacuna. Platicamos con ella y ella nos comenta esto, dónde estábamos y qué es lo que estábamos viendo en ese momento. Bueno, estamos en la planta de Protein Science, el socio comercial y tecnológico de Laboratorios Leomont. Aquí estamos fabricando la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza estacional en este momento, pero tenemos la capacidad de producir la vacuna de la influenza también pandémica. La doctora Alicia Galván nos platica cuáles son estas características, lo que yo le comentaba en un principio, la manera en la que se elabora y las características que va a tener esta vacuna. Flublok es una vacuna que solamente contiene la proteína que necesita nuestro cuerpo para producir las defensas necesarias para enfrentarse a la infección de la influenza. La característica principal de esta planta, como tú has podido ver en el recorrido, es que es una planta muy segura porque no tenemos el virus de la influenza aquí, solamente tenemos la secuencia genética que se necesita para que las células de palomilla produzcan una hemaglutinina, que es la que va a hacer la vacuna Flublok. Es una proteína altamente pura, es un proceso revolucionario, así lo calificó el gobierno de Estados Unidos, como un proceso que revolucionó la fabricación de vacunas. En Estados Unidos esta vacuna ya se está aplicando. México para esta temporada será el segundo país donde se comience a aplicar y después en el resto del mundo. La doctora Alicia Galván, directora médica de Leomont, nos platica sobre los procedimientos para elaborar esta vacuna. Bueno, la diferencia es enorme. Nosotros sabemos que la vacuna que tiene 60 años aplicándose en el mundo es una vacuna que se produce a base de huevo. Es decir, en un huevo se inocula el virus de la influenza, ahí sí se usa el virus completo de la influenza, el virus se reproduce en este huevo y de esa forma el huevo empieza a producir más virus, muchas copias de virus, hasta que se muere. Este huevo, hasta que se muere el huevo es destruido, el virus es atenuado, se purifica y ese extracto de huevo con antibióticos, con látex, con gluten, con virus, es lo que se le inyecta a las personas. Es una vacuna que ha mostrado una gran eficacia, una eficiencia en el campo, sin lugar a dudas, pero bueno, la evolución tecnológica nos permite hoy tener exactamente lo que el cuerpo necesita para producir los anticuerpos necesarios, que es la hemaglutinina nada más. No necesitamos huevo, ni látex, ni gluten. Es importante mencionar una cosa, en el mundo existe el temor a la Organización Mundial de la Salud, los distintos sistemas de salud pública a nivel internacional. Hay el temor de que cuando existe una pandemia, por ejemplo, lo que nos ocurrió en el 2008-2009, cuando surgió este virus del H1N1 con la categoría California, este virus que era muy novedoso en ese momento, la reacción de los laboratorios para elaborar una vacuna contra ese virus se tarda un proceso y se lleva un proceso de varios meses. Con esta investigación y con esta manera de hacer las vacunas, el proceso se acorta y un laboratorio, en este caso este laboratorio podría tener la vacuna para esa, en caso pandemia, déjeme ponerlo con esas palabras, actuar en esto y en consecuencia en 4 semanas. Con el procedimiento anterior, con el procedimiento de los huevos, con la manera en la cual se realizan las vacunas de la manera previa a la que lo estamos anunciando, lo que le estamos informando, ese procedimiento llevaría a más de 6 u 8 meses poder reaccionar y poder tener vacunas en el mercado. Escuche lo que nos dice la doctora Alicia Galván. Bueno, mira, la diferencia te la voy a decir muy sencilla. Fabricar una vacuna en huevo toma hasta 5 o 6 meses de tiempo. Esto da un tiempo de respuesta ante una pandemia muy pobre. Comprenderás que cuando se termina de fabricar, pues ya la pandemia ya cobró muchas vidas. En cambio, esta vacuna se produce en un lapso de 4 semanas.
Desde que tú tienes la secuencia genética puedes estar empezando a producir y en 4 semanas estarías listo para responder. Esta planta hoy tiene un bioreactor, es decir, donde se produce la vacuna de 2,000 litros. Esto le ha dado la capacidad a Protein Science de producir hasta 5 billones de dosis. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, dada la importancia que tiene tener lista esta planta para responder a cualquier situación, le acaba de aportar $610 millones para que la capacidad de producción pueda llegar a ser hasta de 50 millones de dosis. Es importante mencionar que una planta con estas características estará operando en México. De hecho, se está construyendo en este mismo momento y comenzará a operar para tener la capacidad de producción para el año 2020. En el año 2020, México tendrá la posibilidad de elaborar este tipo de vacuna con estas características y bueno, pues si llega a suceder algún tema de alguna pandemia o algún nuevo virus, tener la reacción. Esto nos comenta la doctora Alicia Galván. Es correcto, Jaime. Mira, en Laboratorios Leomont decidió invertir en una planta de biotecnología como la que estamos visitando el día de hoy. Ya iniciamos la construcción, el 2016 fue el inicio de la construcción en un terreno de Leomont en Ocoyoacán, en el Estado de México, y en el 2020 esperamos estarte dando la buena noticia de que el primer paciente mexicano ya es vacunado con una vacuna 100% hecho en México. Oiga, ¿qué tan importante es vacunarnos? Existen muchos mitos alrededor de las vacunas preventivas, en este caso en la vacuna contra la influenza. Luego hay gente que dice que no se vacuna que porque se va a enfermar o que le van a dar los síntomas. Vaya, existen muchos mitos alrededor de la vacunación, en particular de la vacuna contra la influenza. Es importante vacunarnos, es importante prevenir. Esto nos comenta la doctora Alicia Galván, directora médica de Leomont. Bueno, la vacunación es indispensable para poder lograr la sobrevivencia. Tú sabes que desde que se descubrió que este método de generar anticuerpos en el humano se dio cuenta, desde Jenner, Pasteur, pues hemos salvado miles de vidas, se erradicaron ya enfermedades, se ha disminuido enfermedades terribles como la polio, la viruela. Y hoy por hoy te puedo decir que ha salvado millones y millones de vidas en el mundo. La influenza es una enfermedad que cobra muchas vidas cada año y que si no fuera por la vacuna tendríamos mucha más mortalidad. Entonces, tener una vacuna de influenza que se produce rápido, altamente pura, para todos los mayores de 18 años, que no está contraindicada a mujeres embarazadas y a un precio accesible, es una excelente noticia. La Organización Mundial de la Salud de Margaret Chan estima que alrededor del mundo se presentan entre 250,000 hasta 500,000 muertes al año por influenza. Buen número de estas se pudo haber prevenido o se puede prevenir con una vacunación y vacunación con estas características. Es interesante en México lo que está sucediendo y bueno, pues no hay que quitar el dedo del renglón, hay que cuidarnos, hay que vacunarnos. Hay elementos o estratos en nuestra sociedad que son más vulnerables. Los que son jóvenes, irónicamente, no se vacunan pensando que son muy saludables, pero ellos son una buena parte de la población que se enferma. Interesante todo lo que está sucediendo en este tema. Vamos a una pausa, 8:20, volvemos. Estás escuchando Fórmula Noticias. Todos los negocios inician con un emprendedor, esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre. Regístrate www.gov.mx/Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Chacho López en Fórmula. Amigos, ¿cómo les va? Se está poniendo interesante la temporada de pases, el mercado de pilotos en la Fórmula 1, porque después de la firma de Checo Pérez con el equipo Force India, han comenzado a surgir los rumores de que Renault, el equipo que no ha confirmado a ninguno de sus dos pilotos, tendría interés, como ellos mismos dijeron, en una de las grandes estrellas de la categoría, y este podría ser Nico Hülkenberg, quien a su vez había reservado su futuro hasta que Checo Pérez firmara o no con el equipo en donde actualmente militan estos dos grandes pilotos. Y esto también abre otras posibilidades.